Excelentísimo señor Duque de Soria, directora de la Real Academia de la Historia, decana de la Diputación de la Grandeza, director gerente de la Fundación Santander. Muchísimas gracias, querida Carmen, por tus palabras que me honran profundamente, lo sabes. Y gracias a la Fundación Santander y a la Diputación de la Grandeza y Títulos del Reino por hacer posible un año más el que seguramente sea el ciclo de conferencias con más prosapia de Madrid, este ciclo de biografías e historia. Así que muchísimas gracias, queridos Cristina, querido Borja, muchísimas gracias. Y para mí es un honor participar en la clausura de este ciclo y hacerlo además con una conferencia sobre el padre Juan de Mariana, del que el año pasado cumplimos el cuarto centenario de su muerte en el año 1624. El ciclo de este año de Biografías e Historia, concebido y diseñado por Carmen Iglesias, trata sobre personajes en riesgo. Es un concepto hermoso que nos ha procurado en los últimos martes conferencias verdaderamente apasionantes. Empezó Carmen con Cervantes y yo Fernando Iwasaki, y el martes pasado lo hizo Elvira Roca en torno al Inca Garcilaso de la Vega. Hoy voy a hablar también de un personaje en riesgo, que es el padre Juan de Mariana, pero ese riesgo no siempre tiene lugar en señalados momentos históricos, ni tiene lugar en grandes escenarios, ni tiene lugar en escenografías espectaculares, ni en destacados teatros de operaciones. Hoy vengo a hablar de un riesgo que se desarrolla en la intimidad del lugar de la escritura. Vengo a hablar de un riesgo y de un compromiso que no tiene más recompensa que aquietar la conciencia, un compromiso que nace en realidad de la integridad y de la coherencia. A veces no hay riesgo mayor que decir lo que se piensa y hacerlo, además, por amor a la verdad. De ahí el título que he querido dar a la conferencia de esta tarde, El padre Juan de Mariana o el amor a la verdad. La verdad, que es uno de los tres pilares de esta universidad. Estamos procurando una formación a nuestros alumnos lo más excelente posible, pero haciéndolo además a través de una serie de valores distintivos que podemos agrupar en torno a la búsqueda de la verdad, la apreciación de la belleza y la expresión de la bondad. Verdad, belleza y bondad son tres virtudes que pueden configurar perfectamente un currículo relevante dentro del siglo XXI. Así lo expresa Howard Gardner, Premio Príncipe de Asturias y también doctor honoris causa por esta universidad. Pues vamos a hablar, por lo tanto, esta tarde, en los próximos minutos, de esa vida en riesgo del padre Mariana. Juan de Mariana encabeza la dedicatoria de su Tractatus Septem, que estamos viendo ahí, dedicada a Paulo V, diciendo de sí, como vemos, que era de hombre de condición ínfima, dice, de dotes exiguas, tanto de cuerpo como de alma, y carente de nobleza. Nació en Talavera de la Reina en 1536, y el hecho de que Mariana no fuera bautizado en Talavera y que durante mucho tiempo no se hallase esa fe de bautismo en las parroquias locales permitió a algunos dudar de su cuna. Y por lo tanto se ha dicho incluso que era de padre francés, también que su madre fue francesa. Sin embargo, ya Baltasar Gracián, muy pocos años después de la muerte del propio Juan de Mariana, ya dice en el Criticón de Mariana lo siguiente, dice, es español de 4 cuartos, si bien algunos afectan dudarlo, pero él escribe con tanto rigor que los mismos españoles han de ser los que queden menos contentos de su entereza. Esta pretendida francogenia del padre Juan de Mariana no se afirmó ni se reiteró a humo de pajas, pues como interpreta el padre Feijó en su Teatro Crítico Universal, había otras intenciones ocultas para asignarle al padre Juan de Mariana ese posible origen francés. Dicen que no tenía el corazón español, que su afecto y su pluma estaban reñidos con su patria, y al padre Mariana quieren imputar a algunos cierto género de despego con los españoles, buscándole para este efecto, no sé si con verdad, ascendencia francesa por parte de madre. Quisieran que escribiese las cosas no como fueron, sino como mejor les suenan, y para quien ama la lisonja es enemigo el que no es adulador. Pero lo mismo que a este gran hombre le hizo mal visto en España,
le granjeó altos elogios de los mayores hombres de Europa. Pues bien, en su historia de Talavera, Cosme Gómez de Tejada, a mediados del siglo XVII, da información precisa de su padre. En ese fragmento que estamos viendo ahí se aprecia que fue su padre, el licenciado Juan Martínez de Marina, deán y canónigo de la Iglesia Colegial de Talavera, vicario y visitador general de su partido y arcedianato. Nació, por lo tanto, Juan de Mariana de unión ilegítima, y su madre, de la que también se informa, Bernardina Rodríguez, nacida a su vez también de padres naturales, era también de Talavera, allí vivió y allí murió. Y en su tierra natal, pues Mariana aprendió las primeras letras y es una persuasión no confirmada todavía por los libros oficiales de la universidad que marchó a los estudios de Alcalá de Henares a cursar artes. Y estando el joven Mariana allí en Alcalá de Henares, en la Universidad de Alcalá de Henares, llegó Jerónimo Nadal, a quien Ignacio de Loyola había designado en comisario y visitador, y fue a la Universidad de Alcalá promulgando las constituciones de la compañía. Y esa presencia de Jerónimo Nadal en Alcalá es lo que le lleva al padre Mariana a tomar los hábitos con 17 años. Y marcha Mariana al noviciado de Simancas. Ahí estamos viendo el itinerario vital del padre Juan de Mariana, trazado, como decía Carmen Iglesias, en el portal Historia Hispánica, donde no solamente encontrarán información de los personajes y de los acontecimientos vinculados con ellos, sino también todo el periplo vital con su movilidad geográfica a lo largo de los años de su vida. Y esta es la movilidad geográfica del padre Juan de Mariana. Pues bien, como digo, marcha a Simancas y allí ingresa en el noviciado junto a Francisco de Borja, que está allí de director. Finaliza su noviciado con 20 años, el mismo año en el que San Ignacio muere en Roma. Y tras unos años de noviciado, Mariano regresa a la Universidad de Alcalá de Henares y allí se especializa en griego y se especializa en hebreo, conocimientos que luego va a aplicar, por ejemplo, en su sanción de la Biblia de Arias Montano. Pues bien, tras 5 años de vida universitaria, Mariana marcha a Roma. Aquí estamos viendo de nuevo el itinerario vital completo extraído del portal Historia Hispánica. Marcha a Roma para explicar Sagrada Escritura y Teología en el recién fundado Colegio de la Compañía de Jesús. Y tiene 25 años y va a permanecer 13 años fuera de España. Mariano es, pues, uno de esos españoles que ampliaron su vida y ensancharon su experiencia en la Italia de los siglos XVI y XVII. Ya con 26 años, Mariana se ordena sacerdote en Roma y casi hasta los 30 va a enseñar teología en el Colegio Romano. Cumplidos los 10 años desde que había ingresado a la Compañía de Jesús, es decir, con 28, hace los últimos votos. Y después de tomar los votos perpetuos, se marcha de rector a Loreto, pasa 2 años en Mesina hasta cumplir los 33. Y es en el año de 1569 cuando es enviado al Colegio Clermont en París, donde durante 5 años va a explicar y va a gozar de una gran predicación, como constata algunas anécdotas que ilustran esa docencia suya. Se cuenta, por ejemplo, que un alumno que había llegado tarde a clase para no perder la lección se asomó a la ventana intentando entrar en el aula por la ventana y al verlo Mariana utiliza la cita evangélica del Evangelio de San Juan cuando dice aquello de que el que no entra por la puerta es un ladrón y salteador. Y entonces el alumno desde la ventana dijo, sí, soy ladrón y salteador, pero para robar vuestra doctrina, ¿no? Es una anécdota que se repite respecto del padre Mariana, pero que ilustra muy bien el éxito que tuvo él como docente en el Colegio Clermont de París. Allí Mariana contribuyó sobre todo a renovar la teología, y en el centro de esos años, en el año 1572, Mariana asistió al asesinato de 10.000 hugonotes la noche de San Bartolomé a mano de los católicos franceses en el marco de las guerras de religión que asolaron la Francia de aquellos años y que quedaron resueltas con el edicto de Nantes, que garantizaba la libertad de conciencia y la igualdad política de los hugonotes. Pues bien, tras los 5 años en París y con 38 años en total, el padre Mariana regresa finalmente a España en el año 1574 y aún va a vivir 50 años. Es decir, van a transcurrir
los 50 años de su vida, su último medio siglo de vida van a transcurrir aquí en Toledo. Se va a asentar en la Casa Profesa de Toledo, que ya no es Corte, es Corte Madrid desde el año 1561, y allí en la ciudad imperial va a permanecer hasta su muerte en el año 1624. Y va a ser en esos 50 años de vida cuando el padre Mariana produzca toda su obra, y vamos a ver que en algunas ocasiones con profundo riesgo, ¿no? En la sede primada de Toledo, cuando él llega a Toledo, se va a encontrar al obispo Bartolomé Carranza, que va a morir 2 años después, y lo va a sustituir el cardenal Gaspar de Quiroga, que fallecerá en 1594. Aquí estamos viendo el retrato del cardenal Quiroga en la sala capitular de Toledo, pero es más famoso el hecho de que el Greco utilizase el rostro del cardenal Quiroga para representar la figura de San Agustín en el entierro del conde de Orgaz. Pues bien, precisamente el cardenal Gaspar de Quiroga entretuvo a Mariana en constantes ocupaciones. Va a comenzar, por lo tanto, la labor de Mariana trabajando, digamos, en obra ajena, no en obra propia. Y esa primera obra ajena en la que trabaja va a ser un dictamen sobre la controversia levantada en torno a la Biblia sacra o la Biblia políglota que había publicado en Amberes Cristóbal Plantino bajo la supervisión de Arias Montano. Esta nueva Biblia políglota en 5 lenguas, que había llevado a cabo un grupo de eruditos franceses y flamencos, fue vista como una obra reaccionaria contra los principios del Concilio de Trento y sobre todo contra la infalibilidad de la Vulgata de San Jerónimo. Venía a ser una reedición, pero crítica, de la anterior Biblia políglota, la de Cisneros, empleando como ella ediciones hebreas del Antiguo Testamento, pero presentando alrededor de un centenar de lecturas diferentes respecto de la Biblia cisneriana. La gran novedad de esta Biblia de Arias Montano fue en su momento su gloria y a la vez también su condena, porque incorporaba elementos de la ciencia hebraica y, por lo tanto, un saber heterodoxo y, por lo tanto, un saber sospechoso de herejía. Entonces, esas innovaciones hebraicas y rabínicas, así como las rectificaciones que hacía a la Biblia políglota de Cisneros, que era como casi tanto como enmendar a la Vulgata de San Jerónimo, suscitaron graves recelos y objeciones entre los miembros de la Comisión Papal que desaprobaron la Biblia. Tras un intento infructuoso de defensa de la Biblia por parte del teólogo español Pedro de Fuentidueñas, el maestro León de Castro, que era hermano de hábito de Fray Luis de León, a quien él mismo había delatado ante el Tribunal Inquisitorial, intentó a su vez desacreditar el trabajo de Arias Montano y todo su equipo, y el Papa Gregorio XIII prefirió dejar el dictamen en manos de los teólogos españoles. Pues bien, esta es la verdadera controversia en torno a la Biblia políglota y, casualmente, esta sentencia final sobre la Biblia políglota de Amberes le va a corresponder a Juan de Mariana, que, como digo, acaba de regresar a España. El padre Juan de Mariana escribe al inquisidor general anunciándole el envío de la censura y dándole noticia de su análisis. La defensa que hace Juan de Mariana de la Biblia políglota la limpió de escrúpulos y de recelos, a pesar del intento de los dominicos de Sevilla de reavivar la polémica. 2 años, nada menos, se aplicó Mariana a este trabajo, y es un trabajo que además va a circular de forma anónima. No va a la censura firmada porque se desea no se entienda quién la hizo, escribe el propio Mariana. Y la valentía de Mariana en este trabajo se valora más cuando sabemos que ese mismo año, en 1576, el Papa Gregorio XIII había tomado la decisión salomónica respecto del arzobispo Carranza, que evitaba una declaración de culpabilidad, pero que no proclamaba su inocencia, ¿no? Porque el primado de Toledo entonces fue declarado sospechoso de mantener 17 proposiciones erróneas en materia de fe, de las cuales debía abjurar, y fue obligado a permanecer confinado en un monasterio. Pero es que ese mismo año de 1576, Fray Luis de León lleva 5 años encarcelado desde que ingresó por una traducción, además del Cantar de los Cantares. Pero es que al año siguiente, 1577, San Juan de la Cruz es apresado y trasladado al convento de frailes carmelitas de Toledo, donde fue obligado a comparecer ante un tribunal de frailes calzados precisamente para retractarse de la reforma de Santa Teresa, y al no hacerlo va a permanecer confinado
durante 8 meses. Lo importante es que ha salido de allí casi con el cántico espiritual completo. Pero quiero decir, estos son los tiempos recios de los que habla Santa Teresa, ¿no? Es decir, son momentos de cierta sospecha institucionalizada, son momentos de un cierto recelo general y, por lo tanto, un ambiente difícil en el que Mariana se ve, como vemos, obligado a hacer un dictamen sobre una de las obras en ese momento más controvertidas. Sin embargo, y en medio de esas procelosas aguas, tan ponderado y correcto fue el informe de Mariana, que recibió muchos más cometidos posteriores. El propio cardenal Gaspar de Quiroga encargó a García de Loaysa, Girón, canónigo entonces y después arzobispo de Toledo, un manual para la administración de los santos sacramentos, y Loaysa lo hizo con la ayuda de Francisco de Pisa, un catedrático de escritura en la Universidad de Toledo, pero antes de imprimirse pidió el cardenal que lo viera Mariana, a cuyo cuidado, se nos dice, se fiaron las enmiendas que convino hacer y las exhortaciones del párroco en la administración de los sacramentos. Mariana elabora también unas constituciones sinodiales porque no habían gustado nada las anteriores que había hecho el que había sido secretario del sínodo, y sin embargo tampoco complacieron las de Mariana. Esta vez no gustaron a la corte romano, a pesar de haberse entregado a ellas con verdadera dedicación y apremio, ¿no? Ese año, además, Mariana censura otro Nuevo Testamento publicado por Plantino también en Amberes, y en 1583 trabaja en el índice y catálogo de libros prohibidos del Santo Oficio. Es importantísimo que sepamos que la obra que Mariana culmina, es decir, ese índice, ese catálogo de libros prohibidos, llevaba 20 años en elaboración desde que los obispos españoles habían manifestado la necesidad de reformar el anterior índice de libros prohibidos porque contenía lagunas, contenía errores, contenía una serie de faltas de concordancia entre lo dispuesto en el Concilio de Trento y esa realidad, y por lo tanto Mariana se aplica a otro trabajo, como digo, ajeno, pero en el que tiene la trascendencia nada más y nada menos que de actualizar ese índice de libros prohibidos. Nos dice Nicolás Antonio que Mariana trabajó en ello en solitario, y de nuevo un trabajo suyo, en este caso fue reprendido. ¿Por qué? Porque Mariana, en la regla cuarta de ese nuevo catálogo de libros prohibidos, establece una salvedad. Y la salvedad es que los hombres doctos, dice él, puedan leer textos judíos y maometanos, lo cual no gustó en absoluto a los teólogos encargados de dictaminar y cerraron el paso a esta licencia. Mariana presentó un memorial al inquisidor general en que exponía las razones para fundar esa pretensión. Es decir, hemos llegado a 1583, Mariana cuenta con 46 años, aún no ha escrito nada motu proprio y han de transcurrir 10 años hasta que publique su primera obra, su Historiae de Rebus Hispaniae, y lo que vemos es que desde su regreso de Italia, Mariana está entretenido y trabajando en no fáciles cuestiones en las que se juega el odio, aunque injustamente, dice él, y sin causa, pues se hace por mandado, y todo lo ha hecho para otros, como estamos viendo, por encargo, en cuestiones delicadas, en un lugar muy secundario, mande avisar en todo lo que su voluntad fuere, y si se habrá de mudar, añadir o quitar alguna cosa, escribe al inquisidor general, es decir, nada de lo que él hace o escribe lo da por definitivo, y lo ha hecho sin recompensa alguna y sin demasiado éxito a primera vista. Por lo tanto, así tenemos a Mariana con 46 años. Han de transcurrir 10 aún más, hasta con 56, cuando en 1592 va a publicar esta obra que estamos viendo, su Historiae de Rebus Hispaniae Libri Triginta. Esta es la primera obra que Mariana publica, como digo, motu proprio, lo hace con 56 años, y esta historia de España Mariana la acomete porque él percibe una laguna. Él lo hace por el intento de colmar una falta que tiene España, dice él, la falta que de ella tenía nuestra España, mengua sin duda notable. Y lo hace desde una concepción vertebradora, porque esta es una historia global de España. Finalmente, dice Mariana en el prólogo, no nos contentamos con relatar los hechos de un reino solo, sino los de todas las partes de España. Y sin embargo, esta obra tampoco le dio grandes alegrías, pues no fue ningún éxito editorial, y si sus obras anteriores habían sido enmendadas en privado, esta además lo será públicamente por un autor que se llama Pedro Mantuano, que escribió unas advertencias contra la obra de Juan de Mariana,
y en auxilio de Mariana, ahí va a surgir una polémica, van a surgir voces que lo defienden, entre ellas las de un joven, Tomás Tamayo de Vargas. Pero es interesante ver la postura de Mariana, porque Mariana no hace caso ni a los que le critican ni a los que le defienden. Él mismo confiesa en una carta, dice: el libro que Tamayo ha escrito contra Mantuano, yo no lo he visto, ni tampoco el libro de Mantuano, y no he querido meterme en estas cosas. Ni aun quisiera que don Tomás saliera a la causa, y así se lo he dicho diversas veces, pero él no ha querido seguir mi parecer. Esta obra ha sido considerada como el primer libro científico dedicado a la historia de España y será la única historia de España general hasta que Modesto Lafuente publique la suya a mediados del siglo XIX. El anterior precedente había sido la Crónica General de España de Alfonso X en la segunda mitad del siglo XIII. Por lo tanto, 500 años están enmarcando esta obra de Mariana, más de medio milenio. Después de esta obra se va a dedicar a revisar las etimologías de San Isidoro, las ilustraciones genealógicas de Esteban de Garibay, proemios del Viejo y Nuevo Testamento y el Tratado contra los Judíos. Esa revisión de las etimologías de San Isidoro va a ser la primera obra por la que Mariana tuvo gratitud y felicitación expresa por parte de Mateo Vázquez, el secretario real que le dio las gracias en nombre de Felipe II. Hasta ese momento, nada en absoluto. Y es quizás en los momentos y lugares más placenteros de su vida, en plena naturaleza, cuando Mariana escribe esta obra, De Rege et Regis Institutione. Se publica en Toledo en el año 1599 y la escribe por encargo precisamente de su amigo García de Loaysa, que ya es arzobispo de Toledo. Y la escribe en el Piélago, en plena sierra de San Vicente, en uno de los lugares naturales más impresionantes en la vertiente sur de la sierra de Gredos, y lo escribe rodeado de amigos. Escribe esta obra para el nuevo rey, Felipe III, del que Loaysa ha sido precisamente su preceptor desde que el joven príncipe tenía 6 años. Y entre otras cosas, en esta obra, Mariana atribuye al soberano, esto es, al Estado, un deber de asistencia a los desvalidos y menesterosos frente a los riesgos de la vida. No consta antes del siglo XVI ninguna teoría, ningún antecedente doctrinal relacionado precisamente con la previsión social, y solo Luis Vives y nuestro jesuita, de una forma más clara, más radical, encabezaron toda una corriente sociológica en los siglos venideros a favor de la justicia, a favor de la caridad y las protecciones de las clases más humildes o populares. Antes de esto, como digo, no hay nada desde el Estado, no hay ninguna fórmula asistencial constituida o atenciones benéficas organizadas. Al final de la dedicatoria de esta obra dice Mariana lo siguiente al entonces príncipe Felipe III: «Te ruego, príncipe, que no tomes a mal mi trabajo. Sin embargo, desde un punto de vista político se convirtió en uno de los libros más polémicos que circulaban por Europa, pues parecía legitimar el tiranicidio del rey que traicionara a Dios y a su pueblo. Y la publicación de la obra en 1599 lo sitúa además entre dos regicidios que tuvieron lugar en Francia, el de Enrique III y el de Enrique IV, a manos del fanático monje François Gavillac, que lo asesinó a Enrique IV. Y los enemigos de la Compañía de Jesús lanzaron la especie, lanzaron el rumor de que este último regicida, François Gavillac, había leído el libro del padre Juan de Mariana, y aunque este monje dijo no haberlo leído, el Parlamento francés vio en el libro de Mariana pasajes de la obra que eran una especie de incitación, y por lo tanto, a pesar de una serie de supresiones que se hicieron en la segunda edición, la obra fue condenada por la Sorbona, y en 1610 el Parlamento de París acordó que el De Rege et Regis Institutione del padre Mariana fuera quemado públicamente, y así se hizo en el atrio de la Catedral de París. Bien, pues aparte de estas condenas públicas, incluso Mariana también le sobrevinieron condenas escritas a causa de esta obra, y le vinieron condenas y críticas desde dentro y desde fuera. Años más tarde, en una carta enviada a Bartolomé de Morlanes, él dice: «Los mismos de la compañía se han levantado contra mí». Pues ese mismo año, en 1599, Mariana publica esta otra obra, De Ponderibus et Mensuris, que está dedicado a Loaysa, que acaba de fallecer en febrero, y el objetivo de este trabajo es el de dar a conocer los pesos antiguos y las medidas para áridos, para líquidos y superficies,
y se ocupa de establecer equivalencias entre los pesos y las medidas hebreas, griegas, romanas y toledanas. Tras largos afanes, él traduce su propia obra al castellano. Sale publicada en 1601 su Historia General de España, compuesta primero en latín y después vuelta al castellano por él mismo, y tras su traducción la acogida de la obra cambia por completo y se cuentan, yo he recontado, no menos de 16 ediciones entre 1601 y 1784. Pero hubieron de pasar 8 años hasta que en Colonia sale en 1609 esta obra publicada, Ioannis Marianae Societate Jesu Tractatus Septen. Es una obra que contiene 7 tratados breves, el primero de ellos sobre la venida del apóstol Santiago a España, la segunda sobre la edición de la Vulgata, la tercera sobre los espectáculos, la cuarta sobre la mutación de la moneda, la quinta sobre la muerte de Cristo, el sexto tratado sobre los años árabes y el séptimo sobre la muerte y la inmortalidad. Pues bien, en el cuarto de estos tratados, de Monetae Mutatione, es decir, sobre la mutación de la moneda, Mariana denuncia las manipulaciones monetarias que se estaban produciendo desde que el 13 de junio de 1602 Felipe III ordenara que la moneda de vellón, que se había empezado a acuñar en Castilla 5 años antes, se fabricase a partir de ese momento ya sin ninguna ligadura de plata, es decir, únicamente de cobre, y además con un peso reducido a la mitad con respecto a las anteriores emisiones, y esto lógicamente suponía un desequilibrio entre el valor real y el valor legal de la moneda, y la rápida liquidez generó una gran inflación con los precios al alza. A partir de la publicación de esta obra, y en concreto por ese cuarto tratado, por ese tratado sobre la mutación de la moneda, los males de Mariana empiezan a derivar de una inquina del duque de Lerma, quien con la muerte de Felipe II y la entronización del nuevo monarca, de Felipe III, vio cómo se iniciaba una nueva etapa en su vida política, y desde ese mismo momento hasta octubre del año 1618, Lerma se va a convertir en el hombre más poderoso, valido y ministro principal del nuevo rey. En cuanto a Mariana, ya hemos visto que llovía sobre mojado, porque en esa obra que hemos mencionado antes, de Rege e Regit Institutione, Mariana fue muy crítico con la denuncia de los favoritos reales y auguraba el desastre total para un reino, decía él, en el que el monarca permitiera que sus privados participasen en el gobierno, es decir, exactamente lo que estaba haciendo Lerma en ese momento. Pero ahora, a esa crítica política anterior se sumaba también la crítica económica. En el de Monetae Mutatione, Mariana censuraba la devaluación de vellón, pedía recortar la largueza, dice él, en gastos y mercedes, y entre otras medidas sugería que los ministros presentasen inventarios de bienes antes de acceder a sus cargos y que se controlasen los gastos derivados de las mercedes económicas concedidas en su mayoría a parientes o afines en el entorno cortesano, es decir, máxima actualidad. Lerma y todo su entorno, protagonistas de esa corrupción social y administrativa denunciada por el jesuita, fueron claves en los sufrimientos que va a padecer Mariana a partir de este momento. Se da la casualidad, además, de que en ese mismo momento está en la silla primada de Toledo el tío de Lerma, el cardenal Bernardo Sandoval y Rojas, otro de los grandes de la familia de los Lerma, que era, además, desde el año anterior, inquisidor general. Es decir, un Mariana de 73 años incomoda al máximo poder político y al máximo poder eclesiástico. E inmediatamente después de la publicación de este tratado de Mariana, comienza, digamos, todo un proceso contra Mariana. Fernando de Acevedo Muñoz, presidente del Consejo de Castilla, escribe al rey Felipe III denunciando la obra en una larga carta del 28 de agosto de 1609, pues dice: hay muchas cosas dignas de expurgación por ser contra la autoridad del Papa y del Rey nuestro Señor y de sus ministros. También, en el mismo sentido, incitó el padre Luis de Aliaga, que era dominico y confesor real. Felipe III, al recibir estos escritos, pero al tratarse de tan afamado maestro, acude nada menos que al Papa, a Paulo V, a quien estaba dirigida esta obra precisamente, y quien confía la causa a la Inquisición. Y a partir de ese momento los sucesos se precipitan. Y la causa, vamos a verlo, va a estar vista para sentencia en apenas unos 100 días, del 2 de octubre
al 9 de enero del año 1610. Es impresionante pensar lo extraño que pudo resultarle al padre Mariana verse él ahora mismo siendo objeto de un proceso inquisitorial cuando él mismo había elaborado el índice de libros prohibidos, como os digo, y después de tantos años del índice anterior en vigor. Pues bien, el 5 de septiembre la Inquisición interrogó preliminarmente a Mariana en su celda de Toledo y el jesuita no se desdijo de absolutamente nada. 3 días más tarde, Fray Francisco de Sosa, obispo de Canarias y miembro del Consejo Supremo de la Inquisición y próximo a Felipe II, es designado por el nuncio apostólico calificador del Santo Oficio, es decir, juez apostólico, para incoar este proceso. Ese mismo día, 8 de septiembre, el nuevo juez dicta el mandamiento de prisión y en su casa profesa de Toledo fue apresado el anciano religioso y conducido a una celda del convento de San Francisco el Grande aquí en Madrid. Casi un mes después, el 2 de octubre, comienza la información sumaria de testigos. Y a la vista de estas declaraciones, el obispo y juez Sosa, el 14 de octubre, nombra fiscal de la causa a un seglar, el licenciado Baltasar Gil Limón de la Mota, que era fiscal de los consejos y gobernador del de Hacienda, que el mismo día 14 hizo 17 preguntas a Mariana en su reclusión de San Francisco, de las que éste, según nos cuentan las crónicas, se defendió con verdadera inteligencia. Sin embargo, le sirvió de poco. 2 semanas más tarde, el 27 de octubre, el fiscal presenta su acusación formal de 13 delitos, donde afirmaba que Juan de Mariana, dolorosa y maliciosamente y de propósito y con gran ofensa y escándalo de la República, ha hecho libelos inflamatorios y hécholos imprimir con atrevimiento y osadía nunca en estos ni en otros tiempos usada. Expuestos, por lo tanto, los delitos, el fiscal concluyó solicitando que se condenara a Juan de Mariana a que públicamente se retractara y que las penas capitales en que había incurrido las pudiera imponer y ejecutar la justicia seglar. Se requirió al acusado para que respondiese en el plazo de 3 días y el acta de acusación fue comunicada a Mariana el 28 de octubre. Y ese mismo día, el viejo jesuita solicitó que se le autorizase a hablar y dejarse aconsejar por el rector de la Compañía de Jesús aquí en Madrid y que se prorrogase el plazo para exculparse. El 3 de noviembre respondió a los cargos del fiscal y en ese entretiempo Mariana envió al fiscal a Gil Limón de la Mota un memorial en el que exponía todos sus servicios al rey y todos sus servicios a España. Sin embargo, el 9 de noviembre, el fiscal, a pesar de todo esto, ratificó su acusación. El 13 de noviembre vemos la impresionante celeridad del proceso, ¿no? El 13 de noviembre el fiscal presenta 14 preguntas para los testigos y el día 18 Mariana presenta su lista de 7 testigos y su declaración en favor de sus correligionarios y declararon en su favor correligionarios como Pedro de Rivadeneira o Pedro de la Paz y otros jesuitas. Tras sus declaraciones, el 7 de enero de 1610 se notificó toda la causa a Mariana, que escribe 2 días después al juez y tras hacer unas alegaciones concluye lo siguiente. Con lo dicho, dice Mariana, y alegado doy este proceso por concluso y suplico a vuestra señoría me dé por libre de lo que el señor fiscal me imputa y me hace cargo. El 11 de enero, sin embargo, se cita a las partes para escuchar la sentencia y, sin embargo, 2 días antes, es decir, en la misma fecha del último escrito de Mariana, el 9 de enero, el rey había escrito a su embajador en Roma, el conde de Lemos, para que el Papa interesara del asunto a la Inquisición. En Madrid el proceso no avanzaba, la sentencia se retrasó una semana, al 18 de enero, y el juez aplazó otra vez, pues era evidente que se estaban mezclando jurisdicciones, se estaba mezclando la jurisdicción secular y la jurisdicción canónica. Mientras tanto, en Roma el embajador tenía, por el mismo motivo, todas las reservas y antes de comunicar con el pontífice, consulta con un canonista aragonés, con Francisco Peña, quien en un informe del 23 de abril de 1610 concluye que no había visto en la obra de Mariana pasajes pecaminosos para la pena de fuego, pero, y esto es lo importante, sí había en el proceso defectos de fondo y forma, como entre otros el hecho de que hubiera sido detenido antes de oír a los testigos y el hecho de que fuera procesado por un laico. Es decir, este canonista aragonés al que se le solicita
ese informe no solamente no ve ningún problema en la obra de Mariana, sino que incluso revela graves defectos de fondo y forma en el proceso. Por todo ello, la causa al final no se lleva al Papa y 4 días más tarde el embajador, el conde de Lemos, devuelve la pelota al gobierno de Madrid en una carta de 1610, del 27 de abril, en la que le dice: por dicha, sería lo más acertado que no se hablase más de este negocio. Pero a los pocos días, el 9 de mayo de 1610, Mariana se atreve a escribir directamente al Papa para confesarle que todo esto le llega, dice, cum otium et quietem esperaban, es decir, cuando esperaba solamente ya paz y tranquilidad en su vida. Y le escribe para agradecer la protección al Papa, pero también para pedirle una ayuda adicional. La misiva de Mariana llega a Roma junto con los ecos de las condenas de París. Recordamos que en 1610 el Parlamento francés había ordenado quemar el libro de Regis Institutione porque lo atribuían a la causa de ese regicidio. Y, como digo, todo esto se mezcla y en el 16 de julio de 1610 se nombran nuevos jueces para el proceso. Bien, lo impresionante es que en toda la documentación que hay sobre Mariana, en todas las copias manuscritas del proceso, no figura sentencia alguna. La opinión más generalizada, sobre todo de Gonzalo Fernández de la Mora, que es quien más estudió el proceso del padre Mariana, es que mientras no se publique el texto de la sentencia, la conjetura suya es que la sentencia no llegó a dictarse. ¿Por qué? Pues porque quizá ya no era necesario. El éxito político se había logrado, el tratado, la obra de Mariana era inencontrable, el propio Mariana había quedado escarmentado y a partir de entonces solo se ocuparía de textos bíblicos. En realidad, nadie sabe cómo acabó todo. Es un proceso que coge a Mariana, como hemos dicho antes, con 74 años, y ese proceso iniciado por inquisidores y juzgado por un inquisidor del más santo rango no es en rigor un proceso inquisitorial español, es un proceso político, como hemos visto, incoado a instancias del Estado y tramitado por una magistratura mixta, como hemos visto, a la vez religiosa y secular, es decir, canónica y civil, y fue, podemos decir, una persecución ejemplarizante. Fue, hoy diríamos, una pena de banquillo, ¿no? Realmente es casi una pena de telediario, es decir, vemos toda la maquinaria del Estado contra un particular realmente por una inquina personal. Mariana, por lo tanto, se ve en el centro de un fuego cruzado, le zahirieron unos y otros, tanto Lerma, por un lado, como incluso el propio hijo de Lerma, el duque de Uceda, y el confesor real, Francisco de Aliaga, que conformarían después un grupo de oposición al propio Valido. Olvidado el asunto, como digo, sin un final redondo, simplemente la pena estuvo en el propio proceso. Mariana se dedica de nuevo a la lectura y a la escritura y con 83 años publica un análisis crítico de la traducción griega del Nuevo Testamento y una revisión del comentario a los profetas del padre Francisco de Ribera, de la Compañía de Jesús. Pues bien, en enero de 1624, llegamos ya a los últimos momentos de su vida, un mes antes de su fallecimiento, de nuevo va a tener que defenderse el padre Mariana, pero en este caso ante la Santa Sede, de un trabajo escrito seguramente en 1605, es decir, 20 años antes, pero que el viejo teólogo no había hecho público, y es este discurso sobre las cosas de la Compañía de Jesús. Esta es la única de sus obras escritas en castellano, porque probablemente nunca pensó en publicarla, y el original estaba entre los papeles de los que se apropió aquel fiscal Gilimón de la Mota, es decir, le requisó una serie de escritos y entre ellos estaba este, y probablemente algunos enemigos de la Compañía de Jesús o del propio Mariana se apoderaron del manuscrito y lo difundieron en esos momentos finales de su vida, ¿no? Bien, tras todas estas tribulaciones, el padre Juan de Mariana, como digo, muere al mes siguiente en su casa profesa de Toledo y en una carta del provincial se informa de su fallecimiento diciendo: hoy viernes 16 de febrero de 1624 a las 5 de la tarde ha sido el Señor servido de llevar a mejor vida al padre Juan de Mariana de una calentura maligna que le acabó al nono. Murió de 88 años y entrando en 89 y de compañía 71, recibidos todos los sacramentos, con una muerte tan santa y con tanta quietud y sosiego que son fieles testigos de la paz de su alma y santidad de su vida. Fue enterrado junto con el padre Jerónimo Ripalda, el autor del célebre catecismo, en la capilla del Colegio Viejo de San Ildefonso,
en la Casa Noviciado de la Compañía en Toledo, y hay un informe sobre los restos mortales del padre Mariana que remitió Manuel González Simancas a la Real Academia de la Historia en 1602, informando sobre el trasiego y la identificación de los restos del jesuita. Pues bien, concluyo ya. Hemos hecho un rápido repaso por la vida y por la obra de Mariana, apreciando sobre todo el riesgo que corrió al decir determinadas cosas en determinados momentos y ante determinadas personas. Luis Cabrera de Córdoba, en su Historia de Felipe II, dice de Mariana que fue eminentísimo teólogo, filósofo, historiador. ¿Y qué no fue Mariana? Se pregunta. Pues exactamente, ¿qué no fue Mariana? Jaime Balmes principia su biografía intelectual sobre Mariana, escrita en París en 1842, asegurando que si todos conocen al historiador, muchos no conocen al hombre. Falta, a nuestro entender, escribe Balmes, la cabal apreciación del conjunto de sus cualidades, de su talento, de su carácter, de su espíritu de altanera independencia. Esa independencia, aunque no altanera a mi parecer, sino consciente y humilde, esa búsqueda arriesgada de la verdad es quizás la clave de su pensamiento. Cuando en el prólogo de su Historia General de España, que él mismo traduce al castellano, Mariana dice que la ofrece por el deseo que tengo de aprovechar y de servir. Cuando hace eso y escribe eso, está prácticamente definiendo la que fue su principal trayectoria, ese deseo que tengo, dice él, de aprovechar y de servir. Sin embargo, como hemos visto, casi todas sus obras le procuraron problemas dentro y fuera de España, en París, en Madrid, dentro y fuera de la Compañía, en público y en privado. Él lo reconocía en sendas cartas escritas con diferencia de pocos meses a uno de sus principales corresponsales, que era Bartolomé de Morlanes. En la primera de ellas, en 1611, dice que no puede vuestra merced creer por cuántas partes a un mismo tiempo he sido y soy combatido, cuán solo me han dejado. No me parece toda esta tragedia sino un sueño o representación de farsa. Y en otra misiva del año siguiente, 1612, cuando agradece a Morlanes unas letras de ánimo previas, confiesa que bien son menester semejantes alivios para quien se ve por todas partes cercado de pesadumbres y trabajos, que no parece sino que todos los elementos se han conjurado contra mí, y no es acabada una cuando comienza otra peor. Pues en verdad que no les he ofendido, sino servido y honrado toda la vida, pero este pago se puede esperar de los hombres. Su patriotismo, tan ardiente como reflexivo, según afirma Joaquín Costa, le dictó esa monumental Historia de España. Y no pocas semblanzas coinciden en caracterizar a Mariana con un espíritu indómito, un ánimo provocador y libertario, transmitiendo de él siempre la especie de polémico, de díscolo, de rebelde, de revolucionario. Sin embargo, nunca persiguió tal cosa. En su vida, todas sus obras fueron aprobadas por la censura previa civil y eclesiástica. Trató de evitar la polémica y cuando no pudo hacerlo lo lamentó, pero nunca se arrepintió. Es decir, no fue, a pesar de todo, ni un receloso, como lo califica sin justificación, a mi parecer, Sánchez Albornoz, ni fue un inconsciente que no calculara la resulta de sus acciones, pero los efectos que produjo, como hemos visto, y las consecuencias que desencadenó no siempre fueron justas o proporcionadas. Fue cauto, pero no fue mendaz, pues, por ejemplo, decide detener su Historia de España, y esto es interesante, en Fernando el Católico. Dice lo siguiente, dice, no me atreví a pasar más adelante y relatar las cosas más modernas, por no lastimar a algunos si se decía la verdad y por no faltar al deber si la disimulaba. Siempre fue, en ese sentido, imparcial. Por lo que toca a la imparcialidad, afirma Balmes, una de las cualidades más indispensables y más raras en los historiadores, Mariana poseyó esa imparcialidad en alto grado. Antes había dicho Feijóo, aquel jesuita fue muy amante de la verdad, tomóla por blanco de su historia, pero el no ser parcial, que es en historiador la mayor gloria, lo torcieron y tuercen aún muchos nacionales para la ignominia. Calumnianle de desafecto a su patria, como si el ser afecto dependiera de ser adulador o mentiroso. Mariana, por lo tanto, vive el espíritu democrático de justicia, de libertad, de dignidad, y fue una llama de libertad en esa Europa convulsionada por las guerras de religión. Y ese fue el basamento de su ánimo, el basamento de su fortaleza, el basamento de su entereza, que es el término que le aplica a Baltasar Gracián, saber que estaba cumpliendo un deber y que se debía a principios y a un señor más alto. Y así lo escribe en 1611, el 4 de octubre, cuando escribe lo siguiente, dice, yo he siempre
tenido buen ánimo, lo que le da a uno, dice, la buena conciencia y la confianza que siempre he tenido muy firme en nuestro Señor, que volverá por mí. Nunca, por tanto, gozó del aplauso común, lo hemos visto, ni en público ni en privado. Dices Ballesteros Gaibrois que no había recibido, como no fuera de sus íntimos o de aquellos con quienes tenía amistad científica o personal, prenda alguna en premio de su incansable laboriosidad, y si solo tenía como gozo interior la satisfacción del deber cumplido, pero sin manifestación pública de reconocimiento por los muchos méritos que había realizado en pro del nombre de España y expresamente servido en sus escritos, que no habían tenido otra finalidad que ser útiles a su patria. El propio Mariana, y es una expresión simpática, se consideraba a sí mismo en una de sus cartas un buñuelo de viento, es decir, realmente muy poca cosa, poquísima cosa. Pero por sus parciales avisos al poderoso, por sus imparciales avisos al poderoso, por su desinteresada defensa del débil, por su ideal de justicia, por escribir la historia al servicio de la patria, la vida en riesgo del padre Mariana es un ejemplo válido hoy en día, sobre todo, como decía al inicio, por amor a la verdad. Apenas se conoce que su imagen está en la cúpula del Congreso de los Diputados y que es uno de los 4 rostros que adornan los medallones centrales de acceso a la Biblioteca Nacional, junto nada menos que a Calderón, a Fray Luis y a Quevedo. Siempre puso al tiempo por testigo, o mejor, confió en la providencia. En una carta al arzobispo de Granada, en respuesta a una pregunta que le había hecho sobre unas reliquias, que eran los plomos del Sacromonte, escribe en 1597: «La verdad, como dijo uno, es hija del tiempo, y por el mismo caso, con la dilación cobra mayores fuerzas y las invenciones, por el contrario, se van debilitando». En otra carta de 1612 pareció intuir la reparación que su larga vida le permitió contemplar. «Temo», dice, «que lo pagarán aún en esta vida». En efecto, gracias a su longevidad pudo ver cómo cayeron en desgracia quienes le maltrataron, sobre todo Lerma, pero también Fray Luis de Aliaga, que fue acusado de parcialidad en la causa que se seguía contra el duque de Osuna y fue alejado de la corte. Perdió asimismo su condición de inquisidor general y salió de Madrid, y el mismo mes de abril de 1619 se detuvo también al duque de Uceda. Por lo tanto, Mariana pudo ver realmente cómo cayeron en desgracia todos aquellos que le zahirieron. El ejemplo del padre Mariana es en nosotros su reparación. Aun conociendo las estructuras del Estado en este mundo, él persiguió principios más trascendentes. Podemos decir, invirtiendo los términos, que su mundo no fue de estos reinos, de ninguno de los 4 reinados que conoció, del César Carlos a Felipe IV, y dice lo siguiente: «No quiero alabar mi mercaduría, ni pretendo galardón a alguno de los hombres», eso lo afirma en el prólogo de su Historia General de España, «pues no hay cosa más segura que poner los ojos en Dios y en lo bueno». Se puede aplicar a la trayectoria del padre Mariana las palabras con que Walt Whitman resume la suya, y aunque sean 2 personajes tan distintos y también tan distantes, encajan muy bien. Dice Walt Whitman de sí mismo, y lo podemos poner, como digo, para cerrar la trayectoria de Mariana: «Yo pude elegir cuando empecé. No he buscado ni melifluos panegíricos ni cuantiosas ganancias, ni la aprobación de las escuelas ni convencionalismos existentes. Tal como está realizado o parcialmente realizado, el mejor consuelo de este negocio es que, libre y ajeno de toda influencia extraña al espíritu de mi ser, he dicho lo que quería decir enteramente a mi manera y he dejado puntualmente constancia de ello. El tiempo decidirá sobre su valor». Pues bien, hoy, 400 años después, hemos dedicado esta conferencia al padre Mariana. Muchísimas gracias.